Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 6, perdón. Los niños pueden pasar a su clase dominical, por favor. Mateo 6:24. Y leemos la palabra del Señor. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Incline allí su rostro nuevamente, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día que tú has hecho. Oramos en el nombre de Jesús por la dirección de tu Santo Espíritu entre nosotros. Que hables, Señor, a través de tu palabra a nuestros corazones. Mira, Señor, la debilidad del predicador. Glorifícate, Señor. Instrumento soy en tus manos para transmitir el mensaje de tu corazón a tu pueblo, Señor. Permítenos ser bendecidos, ser edificados en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No hay hombres y mujeres grandes de Dios. Solo somos pequeños, hablando de un Dios grande. Somos débiles, hablando de lo poderoso y de lo infinitamente grande que es nuestro Dios. Así que si ven algo bueno, no soy yo, es el Señor. Y si ven algo malo, ese sí soy yo. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 24 acerca de servir a dos señores, y es una advertencia del Señor Jesús. Este pasaje lo encontramos realmente que hace parte de lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5. Todo capítulo 5, 6 y 7 son ese único mensaje, ese único sermón, esa predicación de Jesús al pueblo. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 5:1, por favor, vayamos ahí. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Cuál multitud? Desde capítulo 4:25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ese es el inicio del Sermón del Monte, que termina en capítulo 7. Y vemos varias maneras en las que Jesús empieza a enseñar. Y lo primero que tenemos que ver es que toda esa enseñanza está dirigida al pueblo. En este tiempo al pueblo de Israel, pero en este tiempo, mis hermanos, a su iglesia. Porque él, Efesios 2 dice que él hizo de ambos pueblos uno solo. Ese es al pueblo al que él dirige su mensaje, su sermón. Y de pronto nos damos cuenta que al avanzar en el camino del Señor, al ir profundizando en las riquezas de su palabra y al entender cada vez más sus mandamientos, sus propósitos, nos vamos dando cuenta que realmente venir al Señor era lo más fácil. Era apenas el primer paso, y que a medida que avanzamos realmente nos damos cuenta de todo lo que nos falta. Siempre, cada día debemos ser edificados, debemos ser
enseñados por la palabra del Señor. Pero en ese caminar a veces hay tantos tropiezos, hay tantas desmotivaciones y a veces nos vemos envueltos en unas luchas contra nuestras debilidades, contra nuestra carne, contra, como dice la palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y son unos ciclos, ya en la vida del Señor, ya en la vida cristiana. A veces nos vemos envueltos en esos ciclos y en esas luchas y vemos batallas a veces perdidas contra nuestras debilidades, contra las pasiones del corazón. Así que en este mensaje, porque en el Sermón del Monte encontramos muchos temas, variedad de temas, pero tenemos que saber que es un solo mensaje, que Jesús se sentó en capítulo 5:1 y apenas descendió del monte en capítulo 7, último versículo. Entonces nosotros tenemos que coger todo ese mensaje porque es una sola predicación. Y hay varias formas, haciendo un panorama de todo ese sermón, hay muchas formas en las que el Señor Jesús comenzó a enseñarle al pueblo. Como dice, abriendo su boca, les enseñaba. Y la primera manera en la que el Señor empieza a enseñar es bienaventurados. Lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Son 9. Bienaventuranzas o bienaventurados significa más bien afortunados, significa supremamente feliz. O sea, es como el top, el nivel más alto de felicidad. Y hay unos contrastes muy interesantes, porque el Señor empieza diciendo, capítulo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es común y es muy enriquecedor entender la palabra del Señor a través de los contrastes que hace Jesús. Porque si bienaventurado es felicidad al extremo, es supremacía de la felicidad, no parece tener relación en términos humanos con lo que Él nos indica que significa ser bienaventurados. Porque habla acerca de los pobres en el espíritu, ¿cierto? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y toda ese contraste que tal vez al pueblo religioso, sobre todo, le sonaba tan controversial, lo que él está trayendo es la realidad de su reino. Y como ya hemos compartido antes, ya les he compartido, iglesia, mi hermano y yo somos de cuna cristiana, pero eso no significa, amados, que hayamos sido cristianos desde el nacimiento. Y yo recuerdo de niño en muchas ocasiones que yo me ponía a pensar, de todas las religiones que hay en el mundo, en mi familia escogieron la que más reglas tiene, la que más cosas prohíbe. Es el pensamiento tal vez de un niño que está expuesto a comentarios en una escuela a una corta edad, a una edad muy sencilla, ¿cierto? Y yo pensaba eso, tal vez es la religión más aburrida, tal vez es la religión que tiene una lista de cosas que no podemos hacer. Y ya ahora, en el tiempo en el que el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha hecho entender su evangelio y sus propósitos, yo les voy a contar una visión que el Señor me trajo, estando yo orando al pie de mi cama de costumbre por la noche. Terminé de orar y me recosté, pero
seguí en esa conversación con el Señor en mi interior, en mi ser interior. Y yo le decía, ¿cómo fue que me atrajiste? ¿Cómo fue que me cautivaste? Que enamoraste mi corazón. Y el Señor me cambia el escenario y me lleva a una sala con mi papá y estamos en un apartamento de una gente muy adinerada. Y yo empiezo a recordar esa escena. Y está esta familia que vivía allí en un apartamento muy lujoso. Y está mi papá allí al frente de ellos sentado. Y estoy yo ahí al lado, paradito. Y solo un niño muy pequeño. Y esta familia había llamado a mi papá porque tenían una situación. Y está mi papá ahí aconsejándolos, hablándoles del Señor, hablándoles de la única manera en la que podrían sus problemas tener un fin tal vez. Y luego la escena cambia. Y ahora estoy con mi mamá. Y mis papás, cuando vivíamos en Chinchiná, ellos eran gedeones, pertenecían al ministerio de los gedeones internacionales, que para los que no saben son los que reparten el Nuevo Testamento, el librito azul, el de bolsillo. Y estoy ahí con mi mamá, y ella está entregando Nuevos Testamentos. Y cuando los entregaba, la invitación era: esta es la palabra del Señor, y allí encontrará la salvación para su alma. Y el Señor me hace entender que fue allí donde Él conquistó mi corazón. Porque no importó que esa familia adinerada, llena de problemas familiares, haya rechazado el mensaje del Señor. No importó que tanta gente haya rechazado la palabra del Señor entregada. Él estaba invirtiendo en mi vida a través de unos padres que determinaron que en su casa la prioridad iba a ser la palabra del Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Y leemos en el 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Para llegar a el entendimiento de este versículo, para llegar a vivir el gozarnos cuando haya persecución, el gozarnos, el alegrarnos, y como dice Santiago, el tener por sumo gozo estar en pruebas, el Señor tiene que haber tratado nuestro corazón de muchas maneras. Así que esta primera forma del Señor empezar a enseñar a su pueblo: bienaventurados, bienaventurados. O sea, la felicidad, el éxtasis de la felicidad no es lo que ustedes están pensando, es esto, es ser pobres en espíritu, es llorar porque serán consolados, es ser mansos porque heredarán la tierra, es tener hambre y sed de justicia porque serán saciados, es ser misericordiosos porque serán tratados con misericordia, es ser de limpio corazón porque ellos verán a Dios, es ser pacificadores porque serán llamados hijos de Dios,
y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Otra manera en la que el Señor continúa enseñando es afirmando lo que verdaderamente somos en Él. Y vemos en el 13, un pasaje que conocemos mucho y que nos suena mucho y a veces oramos también mucho. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor afirma nuestra identidad en Él. Es decir, no viene a afirmar lo que nosotros creemos que somos. Él nos dice lo que somos en Él, la sal y la luz, y marca un propósito. Nosotros existimos por su voluntad, fuimos hechura de sus manos, somos su obra maestra, y Él pensó en todos y cada uno de nosotros desde antes de haber creado todo el universo. Así que todos y cada uno tenemos un propósito en Él. Lo que sucede es que empezamos nuestra vida desconociéndolo completamente. Pero es a través de su palabra que Él nos empieza a afirmar y a presentar esa identidad y ese propósito. Y recuerdo también, estando muy joven, de un par de veces que el Señor me presentó un llamado. Y lo que le dijo a Jeremías, Él también me lo dijo a mí. En Jeremías 1:7, el Señor le dice a Jeremías: no temas delante de ellos, porque a donde yo te envíe irás tú, y lo que yo te diga que hables, dirás tú. Y para mí esa profecía y ese llamado sonaba muy bonito. Era muy hermoso que el Señor me estuviera presentando ese llamado, pero adivinen qué, ese llamado yo no me sentía para nada identificado. Muy bonito, Señor, muy hermosa esa palabra, pero yo no tengo como ganas de ir. Yo no tengo como ganas de hablar lo que tú me digas que hable. Y yo hacía mis propios planes y mi propia construcción de identidad, de propósito. Y yo decía, yo quiero ir a una universidad, yo quiero ser profesional y yo quiero hacer mi carrera y conseguir mis cosas. Y yo como que en ese plan que me estoy haciendo, yo no puedo encajar ese llamado. Y a veces el empezar a menospreciar lo que el Señor te empieza a mostrar y te empieza a dar como llamado, realmente es el primer paso para una cantidad de tropiezos de ahí en adelante. Porque ¿qué nos creemos nosotros para hacer planes mejores que los del Señor? ¿Quién es perfecto? ¿Tú o Él? ¿Quién es bueno? Él solamente. Así que ningún plan que nosotros nos inventemos, por muy genuino que sea, por muy bonito que suene, y no necesariamente tiene que incluir maldad,
Hay propósitos que el hombre se propone, se traza y no le incluyen maldad, pero no son los propósitos del Señor. Y si son completamente contrarios, por muy genuinos, por muy bien pensados esos planes y esos proyectos personales, el empezar a despreciar el propósito del Señor para tu vida es el primer paso para que todos tus propósitos empiecen a tropezar uno tras otro y tras otro. El Señor nos llama a abrazar esa identidad, a abrazar ser sal y ser luz, porque si Él es nuestra verdadera identidad, lo que Él hizo es lo mejor para cada uno de nosotros, y lo que Él enseña es absolutamente mucho mejor que lo que yo me pueda proponer en mi vida personal. También el Señor enseña de otra manera, también a través de contrastes, con oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y hay 6 ocasiones en las que el Señor habla de esta manera. Empieza desde el 5:17, dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el 5:21 dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea, jurar en falso, si no cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. El 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Siempre el constante contraste que hace el Señor. Y es interesante esta expresión y muy enriquecedora, porque el Señor dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en la introducción, en el versículo 27, Él antecede diciendo, no piense que he venido para abrogar la ley, no he venido a cambiar nada de la ley, he venido a cumplirla. Así que con esta manera de enseñar, el Señor lo que trae es la correcta interpretación de la ley, la correcta interpretación de su palabra. Porque el Señor dice, oísteis que fue dicho,
Por ejemplo, el 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo que debes amar también a tu enemigo, que debes orar por los que te maldicen, por los que te ultrajan. El Señor vino a dar la correcta interpretación de su palabra. Es decir, que de ninguna manera Él está yendo en contra de su propia palabra, no podría hacerlo. Más bien, Él está mostrando la forma en la que se debe cumplir esa palabra. Porque terminando el sermón, la gente quedaba maravillada por su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Y en diversas ocasiones, a través de su ministerio, encontramos esa expresión, que la gente quedaba maravillada, quedaba convencida, porque veía que Jesús les enseñaba con verdadera autoridad. Es decir, que veían en Jesús un verdadero cumplimiento de esa enseñanza. No solo recibían sus palabras, sino que recibían su ejemplo, recibían en Él, en su persona, el cumplimiento de esas palabras. Y también el Señor, a través de esta forma de enseñarnos, Él está subiendo el estándar. Él está poniendo la vara ya muy alta. Porque entonces nos dice, por ejemplo, el versículo 38 del capítulo 5. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, el Señor no solo está diciendo, cumple hasta aquí lo que dice, no. El cumplimiento de esa palabra es también esto y esto y esto. O sea, Él sube el estándar, lo que el pueblo entendía por la palabra, lo que tal vez los fariseos les enseñaban y aplicaban para sus propias vidas como cumplimiento de la palabra, tenía un estándar. Y Jesús viene a correr ese estándar, a correr esa vara. Él pone la vara más alta. Y esto, mis amados hermanos, trata con nosotros tanto el orgullo, tanto nuestra ¿cómo se dice? Autosuficiencia, gracias hermanos, porque nos damos cuenta que la vara que el Señor está poniendo, que el estándar que Él está diciendo de lo que significa cumplir su palabra, para nosotros es imposible. No es posible todo lo que acabamos de leer de una sola enseñanza. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, camina una milla más, pon la otra mejilla. El que te pida una cosa, dale también la otra. Y eso trata con nosotros tanto el orgullo, tanto nuestra autosuficiencia, que el Señor, por su palabra, como luego expone Pablo en Romanos, Él por su palabra, por su mandamiento, Él nos muestra como en un espejo la incapacidad que tenemos de agradarle. La incapacidad incluso que tenemos de estar de acuerdo con sus mandamientos, de estar de acuerdo con su enseñanza. Ustedes se pueden imaginar toda la gente que frunció el ceño cuando Él empezó a decir esto. Cuando Él empezó a decir, el cumplimiento de esa palabra que ustedes han escuchado toda la vida es hasta allá.
yo era una persona tan orgullosa, tan amargada, tan altivo, yo era tan altivo, yo era grosero con mis padres, yo era dueño de mi propio parecer. Y únicamente el Señor puede convencernos de amar su palabra, de abrazar esos mandamientos, de abrazar esa diligencia con la que Él envuelve toda esta enseñanza, con la que Él envuelve la exposición del cumplimiento de sus mandamientos. Porque la gente tal vez, oísteis que fue dicho, por ejemplo, no cometerás adulterio. Y si la gente no cometía adulterio, se sentía en el estándar, sentía que cumplía. Y el Señor empieza, y todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Y entonces, ¿qué de nosotros? ¿Qué de esa satisfacción que tal vez tenemos a veces ya en el pueblo del Señor y ya en su camino de cumplir? Tal vez ese cumplir es no pecar, es no cometer estos pecados grandes, escandalosos, como el adulterio, como la fornicación. Es no tener escándalos públicos o conflictos con otras personas. Y ahí creemos que cumplimos, que llegamos hasta ahí, que ya damos cumplimiento a su palabra. Y hay esa autosuficiencia, hay esa satisfacción personal que nos va como quedando cuando en nuestro estándar y en nuestra autoevaluación como que cumplimos. Pero el Señor trata de tal manera el orgullo y la autosuficiencia en nosotros, es a través de su palabra, es a través de mostrarnos en su palabra nuestro reflejo. La radiografía entera de nosotros está en su palabra. Gloria al Señor, porque Él vino y dio color y dio vida a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros, cuando Él vino con su palabra, con el toque de su mano, vivimos otra vez, resucitamos. Él nos hizo resucitar. Solo es posible cumplir su palabra en Él. Solo Él dio cumplimiento a toda la Escritura. Solo Él tiene esa capacidad. Ninguno de nosotros, por más que lo intente. Por eso, ninguno de tus esfuerzos y lo que piensa el mundo hoy es que tú puedes ser buena persona en tus esfuerzos, a tu manera, en tu estándar, pero es completamente imposible. Y esa es la principal enseñanza que Jesús está dejando en esta manera de enseñar. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, yo te doy la correcta interpretación de la ley. Yo te muestro la verdadera manera en la que se debe cumplir. Y yo te subo el estándar únicamente, no para desmotivarte, no para decirte mira lo incapaz que eres, no. Mira, subo el estándar para que dependas de mí, para que vengas a la cruz, porque todo lo que para ti es imposible, todo lo que a la luz de la palabra en nuestra vida vemos incapacidad, y a veces puedes desmotivarte por ello. Y uno se desmotiva cuando entra en esos ciclos de debilidad y de pecado y de caer. Y la única
esperanza. El propósito que el Señor permite en todo eso depende de Él, depende de la cruz. Ven a la cruz. Obvio, eso mata el orgullo. Venir a la cruz, venir y crucificar tu orgullo, porque es allí únicamente la forma en la que puedes agradar a Dios. Amén. Otra manera en la que el Señor enseña, miren que estamos dando un vuelo a través de todo el sermón y a través de todas las maneras en las que el Señor enseñó. Y ahora nos habla de la siguiente manera: ¿tú cuándo? ¿Tú cuándo? Y leemos en capítulo 6, 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Y ahí es: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú, cuando, es decir, el Señor primero da por hecho que eso es lo que nosotros hacemos en obediencia a Él, como hijos de Dios, como su pueblo. Esto es lo que se supone que debemos hacer constantemente. Y aquí, en esta manera de enseñar, el Señor nos está diciendo cómo es que debemos hacerlo. Y Él habla de tres cosas principalmente. Cuando des, en esta primera parte del 6:1 al 4, del 6:5 habla tú cuando ores, y 6:14 cuando ayunes. Y hay una cuarta muy importante que la dice la noche que fue entregada, cuando Él viene a sus discípulos y están durmiendo. En Mateo 26:41 Él les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Vigilar, dar, orar, ayunar, vigilar. Y ahí hay una respuesta a gritos. Es la respuesta, el grito del Señor a esos ciclos de debilidades, a esos ciclos de luchas contra nuestras pasiones en la mente, en la carne, porque tal vez no estamos haciendo correctamente, no estamos llevando correctamente una vida de devoción a Él. Estas cosas que el Señor empieza a enseñar tienen que ver con la devoción, con la vida de intimidad, porque podemos notar que en las tres cosas que están escritas en Mateo mencionan en el 6:4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Igualmente lo dice acerca de la oración en el versículo 6. Ora, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Igualmente acerca del ayuno, en el 17, en el 18 mejor, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y a veces
nuestras mayores batallas, ya en el camino del Señor, ya habiéndonos Él redimido y trayéndonos a Él, tienen que ver con esta disciplina, tienen que ver con la disciplina devocional, porque muchas veces nos enfocamos es en lo visible, nos enfocamos es en la parte que dice y en lo público, y en lo público el Señor te recompensará. Pero ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que haber pasado antes en lo secreto? Es allí donde está la respuesta. Es allí donde muchas veces el Señor nos permite caer en esos ciclos de debilidad, en esas luchas mentales, y donde uno a veces se cuestiona. Y yo recuerdo muchas veces que yo me cuestionaba, ¿yo por qué sigo cayendo en esta debilidad? ¿Yo por qué sigo teniendo este carácter? ¿Yo por qué sigo teniendo este pensamiento de la gente? A mí no me gustaba la gente, no me gustaba la visita. A mí no me gustaba interactuar con la gente. Había amargura en mi corazón. En eso público, en ese aspecto público, tú vas a reflejar lo peor, la peor versión de ti, si no hay una disciplina devocional en lo íntimo, en lo secreto. Y se debe tener, mis amados hermanos, no con la motivación de lo público, no con ese enfoque de que el Señor nos recompense en lo público, porque ese es el verdadero problema que a veces tenemos en nuestra práctica devocional. Y es que podemos hacerlo, podemos dar, ayunar, orar y hasta vigilar, pero si nuestra motivación es incorrecta, nada se va a ver reflejado en lo público. La motivación está en el Padre que está en el secreto. Miremos que las tres enseñanzas, tú cuando des, dalo para tu Padre. Tú cuando ores, ora en secreto para tu Padre. Tú cuando ayunes, hazlo igualmente en secreto, porque es para tu Padre. Tenemos, mis amados hermanos, que encontrar esa verdadera motivación para buscar al Señor. Tiene que haber una motivación que te mueva, que te lleve de rodillas día tras día y noche tras noche. Y no puede ser el escenario público, no puede ser esa recompensa pública, sino buscar el secreto con el Padre, es darle a Él esa ofrenda, es darle a Él esa oración, es darle a Él de forma tan sincera, tan genuina, estando desnudos en el corazón, ese ayuno o esa vigilia, no buscando la recompensa pública. Esa debe ser la verdadera motivación, no enfocarnos en las evidencias, no enfocarnos en lo que debemos reflejar, porque todos y cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabe qué es lo que debe reflejar, sabe cómo debe tratar a las personas, pero lo sabe es por el ejemplo de Jesús, lo sabe es por la palabra. Pero si nos esforzamos en esas acciones, en esos reflejos, si nos enfocamos en el escenario público, lo estamos haciendo todo al contrario. Tú tienes que empezar por esa disciplina. Y por eso el Señor, en esta parte, en esta forma de enseñar, Él da por hecho. Tú cuando, pero cuando hagas eso que se supone que debes hacer, hazlo con la correcta motivación,
que cuál es el Padre que está en el secreto. El Padre que está en el secreto. A veces, al pensar en estos ciclos de debilidad, de luchas contra las pasiones, aún de caer y arrepentirnos y el Señor nos levante y volver a caer. A veces, y pensamos mucho en el pueblo de Israel, porque desde la salida de Egipto hasta el tiempo de los jueces, hasta el tiempo de los reyes, vemos esos ciclos cada vez más grandes y esas caídas cada vez más profundas. Y a veces tendemos, como hijos de Dios y conocedores de su palabra y conocedores de esa historia de Israel, a juzgar mucho a Israel. Y Israel, mire lo que hacía, y Israel, mire que no buscaba al Señor con un genuino corazón, y por eso caía y se levantaba, el Señor los levantaba, los libertaba. El ciclo de los jueces: pecado, aflicción por parte de sus enemigos, clamor de arrepentimiento al Señor, y el Señor en su misericordia levantaba un juez para traer libertad. Traía buenos tiempos al pueblo de Israel, pero nuevamente caían en su pecado, despreciaban al Señor, nuevamente aflicción. Y a veces señalamos mucho eso de Israel, cuando tal cual hemos hecho nosotros. Tal cual nos vemos envueltos en todos esos ciclos de pecado y nos preguntamos tantas veces y nos damos golpes de pecho. Incluso podemos venir de rodillas al Señor y clamar en oración diciendo: pero ¿por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo en estos ciclos de pecado y de debilidad? ¿Verdad? La correcta motivación es la que te va a dar no solo el resultado en lo público, porque el Señor muchas veces mostró que a Él lo público no lo asombró. En el secreto es no solo donde Él te va a dar victorias contundentes sobre tus pasiones, sobre tus debilidades, sobre tus cuestiones en el corazón. Él te va a dar su corazón, porque Él no nos va a obligar a cumplir su palabra, no nos va a obligar a estar de acuerdo con sus mandamientos, pero Él, a un corazón que se dispone, Él le da la capacidad de amar su palabra, de amar sus propósitos, de amar el secreto, de amar la intimidad. Por último, vamos al capítulo 6, 19. Por último, el Señor, así como ha enseñado en diversas expresiones: bienaventurados los, ustedes son, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mas tú, cuando Él tiene unos no definitivos, hay unos no determinantes. En el 6:24, como leíamos al principio del mensaje, nadie puede servir a dos señores, porque o amará al uno, aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el 6:25 dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida diaria,
¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En el capítulo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y el más severo de todos, el más duro de todos, en el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Las palabras más duras, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El juzgar, el señalar, como dice el 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ese juicio y ese señalamiento nos brota muy natural. Nos brota muy natural el ver el pecado de nuestro hermano, ¿cierto? Nos brota muy natural el señalar, es que esta persona está así por esto. Hasta damos el juicio. Eso nos brota muy natural. Pero el Señor, tal como dice Romanos 2:1, ¿no te das cuenta, hombre, eres inexcusable, que en lo que tú juzgas también te desenvuelves? Porque lo que tú juzgas es lo que también haces. Y a veces, ya en el pueblo del Señor, ya como sus hijos, ya habiendo sido redimidos, somos muy dados a el juicio, a juzgar. Y yo me daba cuenta múltiples veces que cuando me enfocaba en ver y en hablar, porque es que tampoco nos quedamos callados, lo compartimos con el hermano, en hablar del pecado de otras personas, era un detonante para empezar a perder la batalla contra esas pasiones. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y entonces cuando decimos, por ejemplo, es que ese hermano no ora, o es que usted, hermano, es que se lo decimos de frente, no, usted no ora, y ya eso es un detonante y un tropiezo para nuestra vida de oración. Eso puede ser un detonante para pecados, para pasiones que tú creías superadas, porque con esa misma medida con la que le estás diciendo al hermano, es que mira que tú no, esa misma medida el Señor te la va a mostrar en el espejo y te va a decir, es que mira que tú tampoco. El juicio, el señalamiento es de tanto tropiezo para el pueblo del Señor, y es de tanto tropiezo en nuestra vida devocional y en nuestra vida de intimidad con el Señor. En el 6:19, el Señor toma un buen bloque para hablar acerca de las riquezas. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. Y ese versículo lo conocemos mucho, ¿cierto? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Igualmente que el de la introducción, no podéis servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Ese versículo está en el corazón del Sermón del Monte, el 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Y también está contenido en todo este bloque en el que el Señor está hablando de las posesiones, de las riquezas y del tesoro. Es importante entender lo siguiente. A veces creemos que servir a los señores es en la misma proporción. Lo primero, porque nos convencemos de poder agradar a dos señores. Nos convencemos de poder estar agradando al Señor, de poder estar honrando al Señor con el lado derecho de mi cuerpo, y también nos convencemos de poder estar deshonrándolo y dándole permisos a nuestras pasiones con el lado derecho. Pero no siempre es tan determinante, no siempre es tan evidente, tal vez, porque no es 50-50. Si hay una sola área en tu corazón en la cual el Señor no gobierna y sobre la cual el enemigo tiene potestad y el pecado está enseñoreado, así sea de ese pequeño rincón de tu corazón, así sea el 1% y así el 99% esté gobernado por el Señor, tu corazón tiene dos señores. Tu corazón tiene dos señores. Así el uno sea dueño del 99.9, ese 0.1 le pertenece al otro señor. A veces no es tan proporcional, a veces no es tan, es que la mitad y la mitad, ya en el Señor, ya en su camino, ya en el perseverar, nos damos cuenta que el corazón puede estar teniendo dos señores. Y el Señor hace esta advertencia. Ese nadie puede es en presente. Nadie puede estar sirviendo ahora a dos señores. Pero la advertencia no es ahora, es en el futuro. Porque o aborrecerá en el futuro a uno y amará al otro, o estimará a uno en el futuro y menospreciará al otro. Y nuevamente la advertencia: no podéis servir ahora, no podéis estar sirviendo ahora a dos señores, porque el problema no es ahora. Puede que ahora tú no tengas una batalla civil en tu corazón. Ahora tú decides a quién entregarle tu corazón y cada área de tu vida. Pero la advertencia está en que esa área que está cedida al otro señor de abajo, en algún momento esos intereses van a ser tan contrarios que, creyendo tú que tienes dos señores y que puedes agradar a los dos, vas a terminar amando al uno y despreciando al otro. Y ya sabemos que el corazón no es muy bueno tomando decisiones importantes. No puedes tener rincones de tu corazón reservados del Señor. Tú no le puedes estar prohibiendo al Señor que gobierne ese 1% o ese 0.01%, porque tú estás muy cómodo cediéndole esa área a otro señor. El problema está en que si tú insistes
en seguir sirviendo a esos dos señores, el corazón se va a determinar en el futuro y no va a tomar la mejor decisión. Y eso a veces nos pasa. Yo creía estar muy cómodo sirviendo a dos señores. Yo creía estar muy cómodo tratando de honrar al Señor en unos días o en unas horas, en unos horarios, y en otros horarios ya despachado al Señor y nos vamos para otro Señor. Y estar cediendo así áreas del corazón al enemigo. Eso tal vez es la más importante advertencia que el Señor nos hace, porque si han visto todo el sermón, toda esa enseñanza está dirigida ¿a quién? Al pueblo, a Israel en ese entonces y ahora a su iglesia, porque incluso el Señor está diciendo, no tienen nada en amar a sus amigos, hasta los gentiles hacen eso. O sea que el mensaje es para el pueblo, para los hijos, para la iglesia. No puedes estar hoy sirviendo a los señores, no puedes, por muy mínimo que sea ese porcentaje. Si estás cedido a otro señor, tu corazón tiene dos señores. Pero este mensaje está relacionado con el tesoro. Y por tesoro, pues entendemos como una posesión muy valiosa, una posesión verdaderamente importante. Y por eso en el 6:19, la introducción a este bloque es: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y a mí mucho tiempo me costó entender este versículo. Mucho tiempo yo lo escuchaba y lo repetía, le daba vueltas y yo realmente no lo entendía. No lo entendía. Pero el Señor está hablando de en dónde estás invirtiendo. ¿A qué le estás dedicando la inversión de tus fuerzas, de tu tiempo, de tu atención? ¿A las cosas de la tierra o a las cosas del cielo? Porque donde estés tú guardando tesoro, donde estés tú invirtiendo tu energía, tu fuerza, tu tiempo, tu atención, allá va a estar tu corazón. O sea, no en el cielo. Si tú hiciste un esfuerzo inmenso por las cosas de la tierra, por las cosas materiales, o a veces ni siquiera por lo material, puedes hacer esfuerzos emocionales. También es algo intangible, pero también le pertenece a este mundo. Y el Señor nos dice, ¿dónde estás haciendo el tesoro? Si en la tierra estará puesto tu corazón. Y por eso a veces es tan costoso, mis hermanos, entregarle el 100 al Señor, porque nos estamos haciendo una inversioncita en las cosas de la tierra. Nos estamos haciendo una inversioncita en el mundo. Miremos que dentro de este bloque de enseñanza, en el 25, el Señor nos dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más
que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y siempre hay una constante preocupación en nuestro corazón por las cosas de este mundo. Y a veces creemos que eso es muy genuino, pero a veces esa preocupación y ese afán por las cosas de este mundo nos hacen olvidar el verdadero corazón de este mensaje. Un pasaje también muy conocido, que nos lo sabemos, el 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuevamente parece haber una motivación equivocada. Parece haber un afán sobre lo que no deberíamos tener afán. Y descuidamos y nos olvidamos ese 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, estar invirtiendo más bien en el reino de Dios. Estar invirtiendo más bien en el conocerlo a Él, el entender su propósito en este tiempo, el entender de qué manera Él va a establecer su reino en esta tierra, el clamar como verdaderos hijos de Dios: venga tu reino, establece tu reino en esta tierra. Y aquí el corazón se tiene que hacer la siguiente pregunta: ¿qué estás haciendo tu posesión más preciada? ¿Qué estás convirtiendo tu tesoro, tu posesión más preciada? Porque a veces ya en el Señor, y yo sé que estos escenarios los hemos visto y escuchado, y es que la gente parece estar anhelando tanto su vida pasada, parece estar a veces diciendo: uy, si yo hubiera hecho esto y esto otro antes de haberme arrepentido, antes de haberme convertido al Señor, pero bueno, ya no lo pude hacer. Eso es horrible. ¿No les parece que el Señor estaría tan triste, tan dolido su corazón, porque alguien que está en sus caminos esté anhelando las cosas de atrás, esté anhelando esa vida de rebeldía, esa vida de deshonra al Señor? Y a veces esos ciclos en contra de nuestras pasiones, esos ciclos de debilidad y de pecado, hay personas que lo pierden, que se van. Yo sé que tú lo has visto. Hay gente que se fue porque dijo en un momento: servir al Señor es muy difícil, yo no soy capaz, y más bien se fue. O sea, se arrepintieron de arrepentirse. Horrible, perverso. Guarde el Señor cada uno de nuestros corazones de arrepentirnos. Y tú puedes ver esos ejemplos. Y a veces surge el juicio. Y a veces surge el señalamiento. Guarde el Señor nuestro corazón de volver atrás, de quitar la mano del arado, pero sobre todo el corazón de este mensaje, de tener los intereses divididos, de tener nuestro corazón dividido. Y como te digo, así sea mínimo, así sea 1 gramo de tu corazón que esté cedido al enemigo, va a ser un detonante y te puede llevar a arrepentirte de haber venido al Señor. ¿Qué estás haciendo tu posesión más preciada? Éxodo 33:13. Voy a estar leyendo a mis hermanos
Nueva Traducción Viviente. Éxodo 33, 13. Aquí Israel está recién en el desierto. Moisés ha recibido las tablas de la ley. Y en esos 40 días que Moisés está en el desierto, Israel se empieza a confundir y empieza a decir: mira, no sabemos lo que a Moisés le haya pasado, yo creo que vamos a necesitar un ídolo. Y en el día 39 de esos 40 días que Moisés está en el desierto, surge el ídolo, y al día 40 Moisés baja y están en semejante deshonra al Señor. Y Moisés va delante del Señor, intercede por el pueblo. El Señor le dice: apártate del medio porque los voy a consumir y voy a hacer de ti otra nación, un pueblo de parte tuya. Y leemos en Éxodo 33, 19: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. 15. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. 34:9. Entonces dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Esa, mis hermanos, debe ser la oración. ¿En qué seríamos distintos a todas las naciones de la tierra? ¿En qué seríamos distintos a todos los que vienen al Señor y se apartan deshonrándolo? Si no es por tu presencia. El Señor necesita familias que determinen esta oración. ¿En qué seríamos distintos de todas las familias de la tierra si no es por tu presencia? Ponte de pie, iglesia. El Señor espera, porque lo merece, que le cedas el cielo de tu corazón. Él lo merece, Él lo espera porque lo merece. Porque así como el Señor le dijo a Israel: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, ¿saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí? Ahora bien, si obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El Señor dice: yo haré de ti mi posesión más preciada. Yo haré de ti mi tesoro. Y el Señor se dejó en la Escritura su corazón. Él se dejó su corazón en la palabra.
para que entiendas, iglesia, que Él quiere hacer de ti su más valiosa posesión. Y es el Señor, tu más valiosa posesión ahora. O hay esos conflictos en el corazón de retenerle áreas al Señor. En esta hora tú tienes que hacer esta oración: Señor, tómame como tu posesión más preciada. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, que nuestro corazón esté cedido a ti. Enciende, Señor, el altar de nuestra adoración. Enciende el corazón de tu iglesia por ti. Porque tanta frialdad en nuestros corazones cuando tú dices: yo quiero que tú seas mi posesión más preciada. ¿Cómo responde el corazón de la iglesia al clamor del Señor? Sin más, tómanos como tu posesión más preciada. Revela tu corazón, el que dejaste en la Escritura, para darte a conocer, para mostrarnos ese cumplimiento de la Escritura, para invitarnos a conocerte en el secreto con la motivación correcta. Nos has invitado a obedecer tu palabra y a ser tu posesión más preciada. Señor, que tu fuego consuma toda la frialdad de nuestros corazones, que con tu presencia nos inunde de tal manera que expulses todo ídolo del corazón. Expulsa de nuestro corazón todo Señor ajeno, toda área que esté cedida al enemigo, al pecado. Ponla delante del Señor. Pon delante del Señor tu corazón, tu carácter. Y haz la oración de Moisés por su pueblo: tómanos, tómanos como tu posesión más preciada. Señor, hoy oramos por nuestra congregación, por la iglesia que tú has levantado en este lugar alto para hacer luz a esta región, para ser vista de todos alrededor. Que tu luz alumbre en nuestras vidas de tal manera que sea evidente que tu presencia está con nosotros. Porque ¿en qué seríamos distintos a todas las naciones de la tierra si no es por tu presencia? Te lo pedimos, Señor. Aviva nuestro corazón. Llévanos a determinar nuestro corazón siendo entregado en el altar al 100%, porque lo mereces, porque hiciste todo lo que era necesario para nuestra redención. Y hoy, Señor, nuestro corazón tiene que responder a esta invitación que nos hace de ser tu más valiosa posesión, de ser tu pueblo santo, tu reino de sacerdotes que ministran en tu presencia para gloria de Dios Padre. A ti, Señor, entregamos nuestra vida porque lo mereces. Tú mereces ser, Señor, del 100% de nuestro corazón, para gloria de Dios Padre. Amén, Señor.
es el cielo, Señor. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Solo de mi alma. Solo de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque soy. De mis errores eres guardador, en mi futuro eres el guardador. Presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos por Cristo, por Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, por Cristo, por Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores el Redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré.